Bien, pueden tomar sus asientos. Vamos a leer la palabra de Dios. Voy a tratar de ser breve, porque estamos apurados o no. ¿No? ¿O sí? Creo que 1 o 2 nomás no están apurados. Bien, es un momento solemne donde estudiamos la palabra de Dios y más allá de que se merece todo el respeto, también se merece toda nuestra atención. Salmos 122. En esta serie de salmos que hemos venido viendo, creo que ya alrededor de un poquito más de 2 meses, este fue el salmo que se me designó. La verdad, bastante complicado este temita de los salmos. Yo tenía un concepto acerca de los salmos y dije, son re fáciles los salmos. Pero fue pesada mi palabra y no son tan fáciles. Bien, Salmo 122. Dice así. Vamos a leer hasta el 5 como primera parte. Lleva como título Oración por la paz de Jerusalén. Y ahí abajito, en unas letras pequeñas, dice Cántico gradual de David. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jah, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Amén. Bien, vamos a comenzar como para tener un poco de conocimiento acerca de qué son los salmos. Bueno, ya hemos hablado que son cánticos, que son poesías, pero este en particular, vieron que tiene unas letras pequeñas donde dice Cántico gradual de David, ¿sí? Y vamos a encontrar 15 salmos en los que dice exactamente lo mismo. Dice Cánticos gradual de David. Esto quiere decir que es un cántico que estaba diseñado para el peregrinaje que hacía el pueblo al subir al lugar santo. David lo escribió especialmente para esta ocasión, para la ocasión de que el pueblo de Dios se reunía y caminaba y subía al lugar santo, al tabernáculo o un poco más tarde al templo, ¿sí? Por eso era gradual, porque era como subiendo de tono, ¿sí? Para ubicarnos en tiempo y en espacio, ¿sí? David en 2 de Samuel recibe una promesa de parte de Dios donde le dice que él va a edificar, ¿sí? O sea que se le será entregado un templo a David, ¿sí? Y también, para que nos ubiquemos en tiempo y en espacio, en este salmo habla de Jerusalén que acababa de ser tomada por David. David había recuperado, ¿sí? Después de una guerra, había recuperado esta tierra que era Jerusalén y que vamos a encontrar en estos salmos que es llamada la ciudad de David, ¿sí? Y es solamente porque David estableció allí un lugar para la adoración de Dios. Es por esto que se le llama la ciudad de David, ¿sí? Bien, yo le puse como título a esta predicación Paz y descanso. ¿A quién no le gusta estar en paz? Y encima de estar en paz, estar en descanso. Y creo que todos atribuimos a estar descanso en un momento de quietud. Quizás donde hay problemas, pero que, como se dice, todo nos resbala, ¿sí? Ese es un momento de paz. El momento de paz no quiere decir que no haya problema. ¿Hay problemas? Sí hay problemas. Pero el estado que nosotros vamos a tener es de paz. Imagínense que se le sume la paz y el descanso, ¿sí? Entonces yo la titulé Paz y Descanso. Y comencé a leer este capítulo y en lo personal lo leía y no le encontraba nada de extraordinario. Yo soy de esas personas que lee y relee hasta encontrar eso que Dios nos quiere decir a través de la palabra, ¿sí? Y encontré varios puntos en el comienzo de este capítulo. Dice, David decía, recordemos que David no tenía el templo edificado, ¿sí?
a David se le entregó la promesa de que iba a haber un templo, pero que él todavía no lo había edificado. Es más, la historia cuenta que ni siquiera él llegó a edificarlo, sino que lo llegó a edificar su hijo Salomón. Entonces él ya comenzaba a visionar este templo. Él decía: Jehová me entregó una promesa y conforme a esta promesa yo les voy a escribir salmos a todo este pueblo que va a subir a alabar el nombre de Dios. Entonces él ya se visionaba en este templo y él decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Él simulaba de que iba a haber gente que le iba a decir: sí, sí, vamos a la casa de Jehová. No sé si les pasa a ustedes de que por ahí invitan a alguien a la iglesia y cuando esa persona les dice que sí, es una alegría inmensa. O sea, es como que, wow, aceptó mi invitación. Es más, después los vemos en la iglesia y es una alegría inmensa, ¿sí? Ahora, voy a hacer un paréntesis en esto. Si hay alguien acá que es primera vez o segunda vez y que fue invitado por alguien, entienda usted que esa invitación fue porque usted es importante para esa persona que lo invitó. Porque cuando nosotros invitamos a alguien, lo hacemos porque queremos que su vida cambie, que su vida sea transformada, que haya algo nuevo y algo diferente en esa vida. Es por eso que hacemos la invitación. ¿Amén? Bien. Entonces, como primer punto, ¿sí? Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Sí? Qué gratificante es estar en la casa de Jehová. Qué descansador es estar en la casa de Jehová. Qué importante que es congregarnos en la casa de Jehová. Debemos entender que es fundamental para la vida de nosotros como hijos de Dios congregarnos. ¿Por qué? Y usted dirá: no, porque me voy a ir a hacer amigos a la iglesia. No, porque voy a conocer a mi futuro esposo, a mi futura esposa. Tampoco, no es importante por eso. Es importante porque es aquí donde Dios nos va a transformar la vida. ¿Sí? Porque venimos, como decía Macarena en su devocional y durante toda la coordinación, venimos desarmados cuando entramos por esa puerta. No venimos enteros, venimos tristes, venimos amargados, venimos quizás con problemas familiares, con problemas con nuestros hijos, con problemas en el trabajo. Venimos con una mochila que es bastante pesada. Entonces es importante que nosotros nos congreguemos. ¿Sí? Yo les decía, David visibilizaba ya que ese montón de gente iba a subir a alabar el nombre de Dios. Es importante entender y es fundamental que nos congreguemos en un lugar donde se adora el nombre de Dios, donde existe un mentor que guía nuestras vidas para ser mejores cada día. Debemos ser enseñados bajo la luz de la palabra. La Biblia es la guía para entender sus preceptos en la iglesia. No se enseña lo que al pastor, a los líderes o la persona que se para acá se le ocurre. No, se enseña la palabra de Dios. Si usted se congrega en una iglesia donde no se enseña la palabra de Dios, donde quizás se le enseñan valores, donde quizás se le enseña cómo salir de una crisis, no están haciendo bien su trabajo. Si el trabajo que se está haciendo en la iglesia se fundamenta en la palabra, es porque está bien hecho. Porque nuestro fundamento, nuestra guía, tiene que ser la palabra de Dios. Ser bien enseñados es una obligación que tiene la iglesia con nosotros. La iglesia, el edificio, los administradores de la palabra tienen que enseñarnos. Es nuestro derecho como creyentes y como cristianos ser enseñados a través de la palabra. Y es nuestro deber como creyentes y cristianos dejarnos enseñar. Amén. Hemos hablado, creo que desde el principio de año, de ser discípulo. Ser discípulo es dejarse enseñar. Y dejarse enseñar no significa solamente estar sentado y escuchar la palabra. Dejarse enseñar también es que cuando cometemos un error,
viene una autoridad de la iglesia y nos reprende porque Él quiere lo mejor para nosotros. En 2 de Timoteo hay una palabra bastante conocida, capítulo 3, versos 16 y 17. Yo lo traje en la traducción del lenguaje actual para que podamos entenderlo de una manera diferente. Dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla y para mostrarle cómo se debe vivir. De modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Es necesario que estemos instruidos en la palabra de Dios. ¿Vieron que decía que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, nos enseña, ¿sí? Nos enseña acerca de los valores y de cómo vivir la vida como creyente y también como persona en sí. ¿En qué nos ayuda? Nos ayuda en nuestra vida espiritual y también en nuestra vida física. Nos corrige nuestra manera de vivir, ¿sí? O sea, la palabra de Dios va a confrontar nuestro pecado y nos muestra cómo debemos vivir, que es anhelar tener una vida en santidad. Amén. Si congregamos en un lugar donde estos principios no son establecidos, estamos siendo mal formados. Gracias a Dios, nosotros hoy tenemos una iglesia que su fundamento es la palabra, que tenemos estudios bíblicos, que tenemos servicios en los cuales el principal núcleo es la palabra de Dios. ¿Estamos siendo enseñados? Sí, estamos siendo enseñados. Y más que nada en estos últimos tiempos hay muchos estudios que se nos están dando, ayudándonos tanto en nuestra vida espiritual como en nuestra vida física. Ahora, yo les hago una pregunta y se las dejo ahí en el tintero. ¿Usted se está dejando enseñar? Bien, en resumen, nuestro derecho como creyente es ser bien enseñado. Y eso significa que la iglesia nos debe dar palabra de vida eterna. ¿Sí? Si nosotros no estamos fundamentados en la palabra, si no estamos adquiriendo los conocimientos que necesitamos y no nos estamos dejando enseñar, vamos a ser cristianos mediocres, ¿sí? Y no tomo la palabra mediocre como un insulto, lo tomo como el significado que es. Ser mediocre es ser algo a medias, es como esas réplicas que se venden, algo así. Seríamos como esa réplica de cristiano. No tendríamos la fortaleza que necesitamos para seguir adelante. Recordemos, si no, el episodio en el que está Jesús en el desierto y es tentado por el diablo. Él viene con todo el conocimiento y lo tienta a través de lo que dice la palabra. Dice, y está escrito. Y Dios le dice, sí, eso está escrito, pero también está escrito esto. Imagínense, el mismo diablo conoce la Biblia y hay veces que nosotros, como hijos de Dios, la desconocemos. Es una vergüenza total para nosotros. Nosotros tenemos que tener el fundamento de la palabra. Amén. Debemos ser cristocéntricos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir cristocéntrico? Que Cristo es el centro de todo en nuestra vida, en la iglesia, en nuestro trabajo. Siempre debemos ser cristocéntricos. Miren, dice, hay una palabra donde dice Jesús, le dice a Pedro, dice, sobre esta roca, le hablaba a Pedro, dice, sobre vos que sos la roca, yo edificaré mi iglesia. Miren el detalle que muchas veces lo leemos y lo leemos tan de corrido que no lo entendemos. El mismo Jesús dice, yo edificaré mi iglesia. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. No es de nosotros, no es del pastor, no es de los líderes, es de Cristo. La iglesia es de Cristo. Nosotros servimos a... Lo que hacemos, lo hacemos para... Amamos a
Exactamente, eso tiene que ser nuestro principal pensamiento. Dice, la iglesia no es un lugar de entretención o de distracción, no es que yo vengo para que me entretengan, para que yo ya no esté aburrida en mi casa, para que la iglesia me cambie la vida. El creyente, el recién convertido, tiene que notar que está en un lugar diferente al mundo. Debemos hacer la diferencia. Y a veces caemos en esto que yo le decía, en esa réplica. Queremos copiar al mundo, sacamos estrategias del mundo, la traemos a la iglesia para atraer al mundo. Y en definitiva, nosotros que estamos trabajando para el dueño de la iglesia de Cristo Universal, no deberíamos utilizar estrategias del mundo. El mismo Dios tiene la capacidad para revelarnos diferentes estrategias. Nosotros no tenemos por qué atraer gente del mundo con cosas del mundo. Debemos ser sinceros y atraerlo con lo que es de Cristo, con lo sincero, con lo genuino, con lo bueno, con lo fiel. ¿Sí? Hay veces que, no sé si a ustedes les ha pasado, y a veces parece a modo de chiste, a mí me da mucha gracia. Sale una canción secular que es muy pegajosa y no pasa ni un mes y le mandan una letra cristiana. Y la escuchamos y hasta nosotros tarareamos la letra secular, pero decimos, pero es cristiana esta canción. Porque pensamos que de esa manera atraemos al mundo hacia Cristo. Pero si el mismo creador de la música es Dios, ¿con qué necesidad nosotros copiamos la letra que sale del mundo? El sonido que sale del mundo y le cambiamos la letra. Sí, nosotros podemos obtener mejores letras y mejores sonidos. Amén. La iglesia es de Cristo. Esto es ser cristocéntrico. Todo y cada una de las acciones que realizamos como miembros, como ministerios, como grupos, como líderes, debe tener a Cristo como único centro. Debemos entender que más allá del gobierno humano, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y Cristo tiene un solo objetivo. Nosotros como iglesia podemos tener muchos objetivos. Un nuevo templo, cambiar el piso de la iglesia, pintar las paredes. Podemos tener muchos objetivos. Pero Cristo, que es nuestra cabeza, tiene un solo objetivo, que es llevar almas al arrepentimiento. Ese es su único objetivo. Él ni siquiera nos necesita a nosotros ni por lo que le podamos llegar a dar nosotros. Él no necesita de lo que nosotros podemos llegar a darle. Él necesita que nosotros seamos ese canal que Él necesita para atraer a las personas al arrepentimiento. El objetivo es sacar a los perdidos y traerlos al conocimiento. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Lo único que va a traer al perdido, al descarriado, aquel que se alejó, es el conocimiento de la palabra de Dios. Ni siquiera nosotros porque seamos simpáticos, porque seamos lindos, porque tengamos una iglesia divertida, porque el pastor no nos ponga en disciplina. No, ni siquiera por eso vamos a traer. La única manera de traer almas al arrepentimiento es a través de la palabra. Amén. Bien. Verso 2. Nuestros pies estuvieron, decía David, dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y esta primera parte, imagínense, eran muchas tribus, muchas personas, y estas personas caminaban de lugares muy lejanos para llegar a las fiestas que se hacían. ¿Sí? En esta época era un tabernáculo, que era una carpa gigante de reunión donde estaba la presencia de Dios. 3 veces al año se hacían fiestas solemnes, ¿sí? En la que habían sacrificios, ofrendas, holocausto y un montón, toda una cuestión protocolar se hacía para que este pueblo también sea redimido de sus pecados. Imagínense, había gente que caminaba horas, otra que caminaba días y hasta semanas para llegar. Imagínense estas personas cuando ya veían las puertas de Jerusalén.
ay, estamos llegando. ¿Vieron cuando uno, les voy a poner un ejemplo, cuando salimos ya de la isla, ya es todo un tema. A veces podemos dormir en la frontera, dormir en la barca, es todo un tema. Y no sé, que tengamos como punto de ida, no sé, Gallegos, ya entramos a la frontera y ya, ay, descansamos, ya pasamos la frontera, ya pasamos la barcaza y ya como que sentimos un alivio. Este pueblo, David cantaba y decía, ay, ya estamos cerca. Esa es la sensación que debemos sentir al congregarnos en comunión. Ay, es domingo, me voy a ir a congregar, voy a ir a exaltar el nombre de Dios. Macarena decía, ella estaba cansada hoy. Y si yo me pongo a preguntarle, el domingo uno no hace nada, porque yo en lo personal, a veces ni cocino, pasamos de largo. Porque el domingo para nosotros es domingo de relajo. Pero a veces son las 5:30 de la tarde y baja un cansancio en nuestra vida. Y decimos, no sé si mi cuerpo me da para ir a la iglesia. Y hay veces que sucede esto en nuestra vida. Porque debemos entender que nosotros también somos seres espirituales y que el diablo entorpece nuestra llegada hasta este lugar. Porque sabemos que este es un lugar donde se exalta el nombre de Dios a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra mente, a través de nuestra boca. Amén. Entonces es allí a veces donde viene ese cansancio. David decía que había como un descanso ya ahí al estar cerquita. Decíamos que este versículo decía Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Cuando David toma esta ciudad, él hace todo un proyecto de ciudad. Entonces él dice, bueno, acá estratégicamente va a estar ubicado el tabernáculo de reunión. Acá va a estar esta tribu, acá va a estar la otra tribu, acá haremos un centro de comercio. Él edificó literalmente toda la ciudad estratégicamente, ¿sí? Había un orden. Por eso es que David decía que la ciudad estaba unida entre sí, o sea, había una unión. ¿Para qué? Para que en ese lugar haya paz. Él trataba de ordenar todo porque en su vida también él trataba de llevar un orden conforme a sus acontecimientos. Cuando nosotros estamos reunidos en este lugar, sabemos que tenemos un enemigo, que es el enemigo de nuestras almas, que es el diablo. El diablo, cuando viene a atacarnos a nosotros, ni siquiera viene a atacarnos para que nosotros pequemos. Porque muchas veces decimos, ay, no, pequé porque el diablo me tentó. No, hermano, usted no pecó porque el diablo le tentó. Usted pecó porque su carne es débil. El diablo ni siquiera anduvo cerca de usted. Eso tenemos que tenerlo claro como creyentes. Nosotros no pecamos porque el diablo nos tienta. Nosotros pecamos porque nuestra carne es débil. Y si nuestra carne está débil, es porque nuestro espíritu también está débil. ¿Sí? Entonces, cuando se produce esto en nuestra vida, nuestro pecado, ¿sí? El diablo viene a querer destruir nuestra vida, nuestra familia, nuestro entorno. Entonces, si él sabe que destruye mi vida, destruye mi familia, por consecuencia destruye la iglesia. Porque la iglesia está hecha de personas, está hecha de mí, de mi familia, de mi entorno, está hecho de ustedes, de su familia. Entonces, él sabe que produce desunión. Ya cuando una familia se va de la iglesia, hay algo que se desliga de la iglesia. Hay un miembro que se va de nuestro cuerpo, un dedo, una mano. Imagínense que un cuerpo se quede sin boca. Es así lo que siente Dios cuando uno de nosotros se va de su congregación. El diablo ha venido a querer en este tiempo a desunir las iglesias. Y no solamente en este tiempo. Vamos al Nuevo Testamento y hay miles de ejemplos en el que el diablo desunió iglesias por completo por conflictos que habían en sus iglesias.
Es más, hay una estadística donde dice que uno de los principales motivos en que las iglesias se deshacen o que de una iglesia sale otra iglesia es por desunión. Es porque grupos de personas se van de las iglesias, ¿sí? Esto sucede muchas veces por la falta de este fundamento que es la palabra de Dios. Debemos entender que David hablaba de una unión, hablaba de un orden. Él ordenó Jerusalén. Él trataba de ordenar su vida. Él fue paciente y esperó, así como nosotros también debemos esperar. Yo creo que muchos de nosotros, y estoy hablando de gente que tiene quizás más de 20 años en esta iglesia, que son un montón, quizás en algún minuto de su vida vino alguien y les profetizó, o vino el mismo Dios y los marcó a ustedes con un ministerio. Hablo de esto porque a causa de muchos ministerios no reconocidos es que surgen divisiones en las iglesias. Y les traigo el ejemplo de David para que ustedes puedan entender a qué quiero ir. David fue ungido como rey por Samuel cuando aproximadamente tenía 12, 14 años. Fue Samuel y lo ungió como rey. Le dijo, vos vas a ser rey. ¿Sí? Después de su ungimiento como rey, él se fue a seguir con su trabajo, que era cuidar las ovejas de su padre. Accidentalmente cae un día en una batalla con un gigante y lo mata accidentalmente también. Él no buscó matarlo, no hizo una estrategia para la muerte. Cayó ahí y dijo, bueno, probemos. Él tocaba el arpa para Saúl, ¿recuerdan? Cuando Saúl era atormentado por un demonio. Este mismo Saúl es el que luego 18 años lo persigue para matarlo. No lo persiguió una vez, lo persiguió 18 años. Y él toma su reinado recién a los 30. Imagínense todo lo que pasó, todo lo que tuvo que esperar. ¿Y qué hizo David mientras? Él podía haber sido totalmente ansioso y decir, no, a mí Dios me dijo que yo iba a ser rey y yo te saco el título de rey, no me importa que Saúl me quiera matar, yo acá soy rey. No, ¿él qué hizo? Siguió capacitándose, siguió trabajando, siguió sirviendo hasta que Dios le dijo, este es tu momento y este es tu tiempo. Es así como nosotros debemos esperar cuando Dios nos aparta para una labor específica. No ser ansiosos, no apresurar los tiempos de Dios, no hacer que con nuestra propia fuerza se aceleren los tiempos de Dios. Amén. Versículo 4 dice, y allá subieron las tribus de Jah, que quiere decir Señor, conforme al testimonio dado a Israel para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio y los tronos de la casa de David. En estos versículos David nos comparte su pensamiento y su sentir muy atinado para la época y para nuestra vida actual. ¿Qué hizo el pueblo? Fue en busca de la presencia de Dios. Su único objetivo era alabar el nombre de Dios y que sus pecados sean perdonados. Y también ellos entendieron que allí, en ese lugar santo, era solo Dios el que lo juzgaba. No era el hombre, no era la circunstancia, era solo Dios el que tenía el gobierno y toda autoridad en su vida. Cuando nos reunimos, ese debe ser nuestro único objetivo. Cuando nosotros venimos y nos congregamos, el único objetivo debe ser esto: buscar la presencia de Dios. Alabar el nombre de Dios y entender que solo Dios es el que nos puede perdonar de pecados y juzgarnos. El pastor decía el domingo pasado en su predicación y comenzaba diciendo, bendice alma mía a Jehová. En el verso 2 decía, y no olvides ninguno de sus beneficios.
Y hay veces que nos olvidamos de esos beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y no te olvides, alma, no te olvides de esos beneficios que me das, que son salud, que son el poder levantarme, el poder congregarme, el poder estar en armonía, el poder tener manos para alabar, pies para llegar a la casa de Dios. Esos son los beneficios que Dios nos ha dado en este tiempo. Amor, misericordia, esos son los beneficios. No nos olvidemos de los beneficios que Dios nos ha entregado. Por más que nuestro cuerpo no quiera alabar, por más que nuestra mente esté lejos de Dios, obliguemos a nuestra alma, que es aquella que necesita estar ligada a Dios, a alabarle. Verso 6 dice: pedid por la paz de Jerusalén. Y acá usted fíjese que David en la primera parte del cántico es como que él habla acerca de congregarse, de estar unidos, pero acá cambia totalmente su cántico, ¿sí? Dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman, sean la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo: la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová, nuestro Dios, buscaré tu bien. Y aquí David decía, y miren, hace esto aproximadamente 5.000 años atrás, él ya hablaba de Jerusalén. Apocalipsis profetiza acerca de una nueva Jerusalén. David hablaba de Jerusalén como lugar de encuentro, como lugar de adoración. Hoy en día nosotros tenemos una iglesia como lugar de encuentro, de adoración. No es casualidad que Jerusalén sea sinónimo de iglesia y que nosotros vamos camino a una nueva Jerusalén, ¿sí? Es allí donde nosotros vamos. Amén. Pero mientras tanto, David se adelantaba y decía que en esta Jerusalén haya paz y descanso. Creo que David sabía más de lo que decía en sus salmos. Él sabía que iban a haber problemas, que iban a haber conflictos, que iban a haber intercambio de intereses, que uno iba a pensar de una manera, que el otro iba a pensar de otra. Y por eso él se adelantaba y decía: oren por la paz de Jerusalén. Oren por el descanso de Jerusalén. Porque este lugar, nosotros como iglesia, debemos ser un ente de paz y de descanso. Las personas no deberían venir a este lugar a estresarse, sino a desestresarse, a desintoxicarse del mundo. Y hay muchas veces que hay más problemas dentro de las iglesias que allá afuera. Hay veces que en nuestra casa está todo bien, pero que aquí adentro hay muchos más conflictos. David sabía más de lo que hablaba y él decía: oren, porque viene una Jerusalén que va a necesitar que ustedes oren por paz y descanso. Las personas en el mundo necesitan encontrar paz. Necesitan tener un lugar de descanso cuando estamos en la casa del Señor, cuando congregamos. Físicamente estamos en paz porque tenemos un techo, porque tenemos piso, tenemos calefacción, estamos calentitos. Más allá de que afuera haya frío. Tenemos agua, bueno, si no se nos escarcha la tenemos. Tenemos comodidades, estamos cómodos. Amén. Físicamente estamos cómodos. Hacemos nuestras actividades durante la semana, podemos ir a tomar un cafecito caliente atrás. Tenemos un lugar donde se le enseña a los niños, grupos de mujeres, grupos de jóvenes, un grupo de danza, un ministerio hermoso, lindo, con instrumentos. Estamos bendecidos. Podemos decir ahora: ay, tengo una casa que me da paz. Gálatas 5:1, y con esto voy terminando. Dice: Cristo nos libertó
para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Y Dios me decía algo. Podemos físicamente estar en paz. Puede estar nuestro entorno, podemos tener comida en nuestra mesa y eso nos da paz. Podemos tener trabajo, sea bueno, sea malo, eso nos da paz. Tenemos ropa, eso nos da paz. Nuestros hijos están bien, van bien en la escuela o quizás regular, pero dentro de todo va todo bien y eso nos da paz. Pero hay una opresión en nuestras mentes que no nos permite estar en completa paz. Y Gálatas 5:1 dice que nosotros ya fuimos libres de cualquier yugo de esclavitud. A nosotros nos sacaron de donde estábamos esclavizados, donde estábamos sometidos bajo el yugo del diablo. Dios nos movió en misericordia y vinimos a sus caminos. Pero muchas veces nuestra mente está oprimida y no nos deja actuar en libertad. No nos deja movernos en libertad. No nos deja creer que somos libres. Y vivimos oprimidos. ¿Qué es estar oprimido? Estar inmovilizados. Es que nuestra alma no alabe a Dios. Es que nuestro cuerpo no alabe a Dios. Es que no entendamos que somos libres por completo. Y esto lo he hablado muchas veces. Y hace 20 años, o si buscamos en YouTube los videos de liberación y algunos hacen algunas parodias y esas cosas, el diablo maltrataba el cuerpo físico de las personas cuando se manifestaba. Hoy en día el diablo trabaja acá. Trabaja en nuestra mente, trabaja en nuestra psiquis. Nos quiere convencer de que acá está todo mal. Y si acá está todo mal, a nuestro alrededor también está todo mal. Hoy Dios quiere sacarnos de ese yugo de esclavitud. Dios me decía, yo quiero sacar las cadenas que muchas veces están atadas a nuestra vida. Esos pensamientos de esclavitud que quizás en algún minuto dijimos, no, yo esto ya lo solté, ya lo dejé. Pero vuelven a nuestra memoria y vuelven a oprimirnos. Nos vamos a poner de pie, hermanos, y vamos a orar y vamos a hacer una oración poderosa, una oración de libertad, una oración en la que usted tiene que entregarle todo a Dios. Entréguele sus pensamientos, entréguele aquello que muchas veces está oculto allí adentro de nuestra mente, que nos viene a acusar. Porque eso en este tiempo no nos deja ser libres por completo. Hay personas que están atadas, que tienen grilletes en sus manos, que tienen grilletes en sus pies. Y esos grilletes no les permiten avanzar. Y hoy Dios ha preparado este día especial para traer libertad. Espíritu Santo de Dios, en esta hora adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, Espíritu Santo de Dios. Padre, muévete. Toma tu gobierno en este lugar. Padre, trae esa paz que nuestra mente necesita. Trae ese descanso que nuestra mente necesita, Padre. Padre, esa lucha espiritual, Padre, que muchas veces con nuestros ojos no la podemos ver, pero que está aquí en nuestra mente. Señor Jesús, opacando todos mis sueños, opacando todos mis proyectos, opacando mi trabajo, opacando mi estudio, opacando mi felicidad. Padre, en esta hora renunciamos, Padre. Renunciamos a todo grillete, Padre, que en este tiempo ha tenido atado mis manos, ha tenido atado mis pies,
ha tenido atada mi vida, Padre, en esta hora renunciamos, Padre, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo, Padre, renunciamos a todo aquello que nos ha mantenido atado. Porque el enemigo ha querido venir a convencerte de que no vas a salir del estado en el que estás, de que allí te quedes y que te conformes con lo poco o nada que puedes llegar a ser. El diablo ha venido a convencerte, ha traído pensamientos de mal para tu vida. Has pensado en que ya nada tiene sentido, en que ya no deberías seguir adelante. Ese no es Dios el que te lo dice. Dios te dice: yo te espero con los brazos abiertos. Hija, yo te espero con los brazos abiertos. Hijo, yo te espero con los brazos abiertos. Yo te amo, dice Dios. Yo en esta hora, dice Dios, quito todo grillete, toda atadura. Espíritu Santo de Dios, sopla vida sobre aquellos que necesitan aliento de vida en este tiempo, sobre aquellos que sus propósitos se han opacado en este tiempo, sobre aquellos que han cuestionado, Señor Jesús, aún las decisiones de la vida, Señor Jesús, esas decisiones que tú has tomado, Padre. Oh Espíritu Santo de Dios, en esta hora nuestro corazón se inclina a ti. Inclinamos nuestro oído a escuchar tu voz, Padre. A que tú, Señor Jesús, te entrones en este día, en este lugar, para recibir, Señor, nuestra mejor alabanza y nuestra mejor adoración. Queremos estar delante de ti. Queremos entregarte todo lo que tenemos, todo lo que somos, Padre. Oh Espíritu Santo de Dios, irrumpe en nuestra vida en este día, Señor, y trae esa llenura de tu Espíritu Santo, eso que necesitamos, Padre, para salir del pozo en el que estamos, Señor Jesús. Para que nuestra mente, Señor Jesús, sea libertada por completo, Padre. Para que ya no haya opresión. Espíritu Santo de Dios, declaramos de tu gobierno, declaramos de tu poderío, declaramos que somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, adoramos tu nombre, Señor Jesús. Adoramos tu nombre, Padre. Si hay alguien que necesite un momento de